desde los confines de la tierra. Presentamos Palabras de Vida. Con el apóstol Fabián Rottenberg. Ven y toma tu lugar, dice esta alabanza, y qué importante es declarar, que esto sea una declaración. Señor, ven y toma tu lugar. Yo le doy gracias a Dios de que disponemos de este tiempo, un tiempo tan especial para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo te aseguro que si dejamos que el Señor tome su lugar, vamos a experimentar un gozo sin igual. Un gozo que más allá de las circunstancias que te toquen vivir, yo te aseguro que nos podemos gozar. ¿Por qué? Porque aquel que deja que el Señor tome su lugar, de alguna manera ha conocido el amor de Dios. En este tiempo donde hay tantos... hoy estaba leyendo un pasaje de la Escritura, me llamó la atención cuando lo fui a buscar en el idioma original, el significado, porque una palabra que en español, por lo menos la versión Reina Valera, traduce balanza. Sin embargo, en griego esa palabra es sugo. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver esa palabra? El Señor empezó a recordarme los yugos que en este tiempo las tinieblas están desatando sobre tantas personas. Yo en realidad estaba leyendo un pasaje en Apocalipsis. Allí habla en Apocalipsis capítulo 6, justamente el jinete del caballo negro. Sí, el jinete del caballo negro es el que va poniendo yugos de alguna manera sobre las personas. Allí habla de una época donde las cosas van a aumentar a un ritmo acelerado. Habla de que tiene una balanza en su mano ese jinete, pero me llamó la atención la palabra sugo y fíjense que incluso suena muy parecida, si uno la menciona en griego, a yugo. El Señor me hacía ver el yugo que las tinieblas están poniendo sobre tantas personas, pero no me refiero solo en nuestra ciudad, ni siquiera a nivel nación. Yo creo que esto es a nivel mundial. Hay cambios impresionantes que se están produciendo en el mundo en todo sentido. Cambios que van desde la globalización, la economía, el aumento de la ciencia. Yo creo que el aumento de la ciencia es impresionante en estos tiempos y en realidad tiene que ver justamente con lo que dice la palabra de Dios. Dice que en los tiempos finales la ciencia va a aumentar, pero a pasos agigantados, de manera muy, muy notoria. Ahora, yo en ese punto creo que no solo va a ser la ciencia de la humanidad, no solo va a ser la ciencia del hombre, o por decirlo de alguna manera, la ciencia mundana. Yo creo que también la ciencia de la iglesia y la ciencia en la iglesia es lo que va a aumentar. Es decir, la iglesia no puede seguir manejándose en algunos aspectos como hace 30 o 40 años atrás. Si bien la palabra de Dios no cambia, es la misma ayer, hoy, por los siglos, Dios tampoco cambia. Yo creo que ante eventuales situaciones que nos toca vivir, por lo menos a los siervos de Dios, en algunos temas no podemos ser indiferentes. Hoy llegan muchas almas a las congregaciones en condiciones que te aseguro que hace 30 años no sucedía, incluso con preguntas que van desde el tema de medicamentos que se toman, de la condición sexual de las personas, incluso matrimonios que desde luego
antes, hace quizá 30 o 20 años, de cada 10 matrimonios, quizá uno llegaba o dos en un estado, ¿qué palabra podemos usar para que nadie? Y esto que estamos hablando, yo creo que lo que estamos diciendo es para que nadie se sienta mal. Yo me siento como que estoy pensando en voz alta y trato de hacerlo de la mejor manera para que nadie se sienta mal. Pero la realidad es que antes de cada 10 matrimonios, quizá 1 o 2 podían llegar de manera irregular, vamos a usar esa palabra. Hoy en día prácticamente se ha invertido la cosa de una manera muy fuerte. Pero el tema tiene que ver con que nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia, necesitamos recibir lo que Dios está derramando en este tiempo. Yo no tengo ninguna duda que Dios sí lo está derramando. Es decir, Dios nos está capacitando con una sabiduría que no es ni terrenal, menos animal y mucho menos diabólica. Es una sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para poder hacer frente no solo a preguntas, sino a actitudes con las que nos toca convivir a diario en este tiempo. Y fíjense qué interesante que esto fue lo que salvó incluso a Daniel. No hablemos de esta época, si nos vamos muchos años atrás, más de 2000 años atrás, aproximadamente 2500, 2600 años atrás, la ciencia revelada de parte de Dios a Daniel es lo que lo salvó de morir, porque dice la Biblia que el rey Nabucodonosor, es decir, era el rey que reinaba en el tiempo de David cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo, este rey tuvo un sueño. Y como se olvidó lo que había soñado, pero ese sueño lo había perturbado, él ni siquiera se acordaba lo que había soñado, pero lo había perturbado el sueño. Entonces él quería saber qué había soñado, pero no solo eso, quería que le den también la interpretación del sueño. Entonces, ¿qué hizo este rey? Mandó a llamar a los adivinos, a los hechiceros, a los astrólogos de esa época y les dijo, bueno, quiero que me den la interpretación del sueño. Y estos le dijeron, bueno, contanos el sueño y te vamos a dar la interpretación. El rey dijo, no, es que me olvidé el sueño, quiero que me den la interpretación. Entonces los adivinos le decían, bueno, pero si el rey no nos dice qué soñó, no vamos a poder darle la interpretación. Y el rey dijo, más vale que me den lo que yo soñé y la interpretación, porque si no, los descabecho a todos. Es decir, mueren todos. Esto está en Daniel capítulo 2. Yo creo que no lo vamos a leer ahora porque sería muy largo, pero si alguien está oyendo en el lugar donde estés, podés luego buscar Daniel capítulo 2, allí tenés toda la historia. Yo igualmente estoy abriendo aquí la Biblia para ver algunos versículos específicos de este pasaje. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, en el versículo 15, podemos leer algo en el versículo 11. Mirá lo que le responden estos adivinos y hechiceros al rey. Dicen, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Estos, a pesar de lo chanfleado que estaban, como tantos hechiceros, curanderos, chantas que andan dando vuelta, muchos de ellos saben que la respuesta verdadera la tiene Dios, el único Dios verdadero. Pero a veces por diferentes motivos, puede ser económico, puede ser por ataduras que les han hecho, consagraciones que han hecho de sus propias vidas, son manipulados y usados por el mismo Satanás. Pero fíjate que estos, a pesar de sus artes mágicas, a pesar de sus hechicerías, tenían bien claro que esta demanda del rey, el único, es decir, ninguno de ellos podía darle la respuesta. Pero sí aquí habla de dioses cuya morada no es con la carne. Y el versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.
Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Este Arioc era el jefe que le habían puesto para que custodiase a Daniel y a sus amigos. Era el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y le dijo a Arioc: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc le hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y le pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Fíjense qué interesante lo que sucede acá. En realidad nos metimos, estamos sin querer queriendo, como decía el Chavo, estamos leyendo Daniel capítulo 2. Pero leamos unos versículos más para llegar al meollo de la cuestión. Dice que luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y el versículo 19 dice: entonces el secreto le fue revelado a Daniel. Mirá que cuánto necesitamos esta revelación de parte de Dios. Revelación con B corta. Revelación que tiene que ver con algo que estaba oculto, que estaba justamente velado, pero al recibir la revelación es como que se nos amplía el panorama, se nos abre el panorama, y dice que el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces, así como en la misma época de Daniel era necesario, era urgente la necesidad de que se manifieste el aumento de la ciencia para él, para sus compañeros. ¿Por qué? Porque esto fue motivo incluso para salvarles la vida. La ciencia fue un instrumento que Dios mismo usó para salvar la vida de Daniel y sus amigos. Mira, vamos a leer algunos versículos más. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, dice esta versión. Me gusta leerlo esto en otras versiones también, pero él dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por eso este es tiempo de presentarnos delante de Dios, pedir su favor, y Dios no es indiferente a eso. ¿Por qué? Porque necesitamos esa sabiduría que viene del Padre de las Luces. Necesitamos esa ciencia que viene de Dios para poder aconsejar a tantas almas que están buscando acercarse a Dios y llegan en muchas ocasiones con demasiada distorsión, con mucha confusión. Y claro, uno humanamente puede dar muchas respuestas, y muchas de esas respuestas pueden herir, pueden lastimar. Pero yo te aseguro que cuando hablamos bajo la unción de la sabiduría de Dios, cuando hablamos bajo la unción de la ciencia que Dios nos da, la situación cambia totalmente. Aquí, como dice Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Fíjate qué interesante. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Bueno, yo creo que Dios nos está hablando bien claro a través de esta palabra. Con Él mora la luz. Y ahí, si siguen leyendo en casa el capítulo 2, se van a dar cuenta que Daniel le da primero el sueño que tuvo el rey, que se había olvidado. Le habla más abajo acerca de que el sueño tenía que ver con una imagen o una estatua gigante que veía en visión, en el sueño, este rey. Y luego lo glorioso es que Daniel le da la interpretación.
entre paréntesis, ese sueño que tuvo el rey tenía que ver con lo que iba a pasar, con lo porvenir. Dios, en su omnisciencia, Dios sabe por qué, le dio a este rey el conocer los misterios de las cosas que iban a suceder. Por ejemplo, en el versículo 28, dice que Daniel le dice, mientras le declara al rey, el 27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Por más preparación que tengan, por más hechizos que hagan, por más consultas que estos seres y estas entidades desarrollen, jamás van a poder revelar lo que viene de parte del corazón de Dios. Pero Daniel le dice en el versículo 28 que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí le dispara a aquellos que lo quieran leer, busquen luego su Biblia en Daniel capítulo 2 y se van a encontrar con un sueño y una revelación gloriosa. ¿Por qué? Porque eso que Dios le permitió a este rey soñar nos alcanza incluso a nosotros. ¿Por qué? Porque llega hasta estos días. Ahora, volviendo al tema que estábamos hablando, que tiene que ver con el aumento de la ciencia en esta humanidad, en este mundo, es necesario que la ciencia, que la revelación de Dios, que el rema de Dios nos llegue a nosotros en este tiempo. Lo necesitamos urgente. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Teniendo comunión con Dios. Yo te aseguro que Dios no es indiferente cuando nosotros estamos en comunión con Él. Incluso unos capítulos más adelante, cuando el ángel de parte de Dios le habla a Daniel, en el capítulo 12, allí hay un versículo donde le dice a Daniel que cierre las palabras y que selle el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, hay palabras que han sido selladas para el tiempo del fin. En ese tiempo, que ya estamos ingresando a ese tiempo, dice que muchos van a correr de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La iglesia tiene que estar a tono con lo que dice la palabra de Dios, con lo que narra la palabra de Dios. Claro que muchas veces nos encontramos en algunas crisis. Yo creo que como iglesia, en muchas ocasiones, estamos en crisis cuando en realidad deberíamos estar en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, por más crisis que haya, por más circunstancias adversas, no nos va a mover, no nos va a afectar. Yo creo que Cristo está en la mayoría de las iglesias. O sea, el Señor Jesucristo está en la mayoría de las iglesias. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿será que la iglesia está en Cristo? Fíjate que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, Él es como que quiere estar y Él está en su iglesia, pero ¿será que la iglesia está en Cristo? Fíjate que muchas de las cosas que el Señor nos habla a través de su palabra, parecería que por esos yugos de los que hablábamos al comienzo, es como que se van dejando de lado, se van perdiendo, quizás se van olvidando en algunos casos. El Señor ya a los contemporáneos de su época les tiraba algunas cosas que en realidad no eran difíciles de entender, pero resulta que la soberbia, el orgullo, el creer que no necesitaban más nada, los hacía, incluso los llevaba en muchos casos a blasfemar. Por ejemplo, en una ocasión el Señor les habló acerca de la necesidad de conocer la verdad. ¿Para qué? Para que sean libres. El Señor les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. De alguna manera les estaba diciendo, si ustedes se ocupan en conocer la verdad, esa verdad los va a hacer libres.
Y ellos le dijeron, ¿libres de qué? Lo primero que es como que le ponen un freno al Señor y les dicen, nosotros no necesitamos ser libres. Es más, en ese pasaje que está en Juan capítulo 8, le dicen, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, qué triste es cuando nos cerramos a lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Qué triste es cuando dejamos de lado lo que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo en este tiempo. A veces me toca atender algunos casos donde uno como siervo de Dios es como que le gustaría sacar la espada de la palabra y poner sobre la mesa una cantidad de versículos. ¿Por qué? Porque hay una realidad. En un tiempo se perseguía a los cristianos, es decir, eran perseguidos, influenciados por fuerzas de tinieblas, muchos hombres impíos, hombres que se oponían a la voluntad de Dios, perseguían cristianos para matarlos. Yo veo en este tiempo muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que de cualquier cosa levantan su voz a manera de queja. Es decir, una queja porque le hicieron esto, una queja porque lo difamaron. Yo creo que esto es para todos, no se crea, a mí me está hablando en primer lugar el Señor. ¿A quién le gusta que lo difamen? Uno a veces se entera de cosas que dicen de uno y es como que uno dice, pero ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué esta mentira? Es como que parecería que nos salimos de estar en Cristo cuando nos molestan tanto algunas cosas. Yo creo que hasta es normal, entre comillas, que humanamente estén diciendo una mentira, una injuria de uno. Pero cuando nosotros entendemos que en un tiempo, y también en algunos lugares en este tiempo, a los cristianos los persiguen para matarlos. ¿Con cuánta facilidad nos molestamos cuando nos difaman o cuando nos denuncian? En épocas donde nos bombardean con denuncias por esto y por lo otro y por lo demás allá. Y claro que eso es como que te va generando una condición que no es la mejor en la que uno quisiera estar, pero cuando uno verdaderamente está en Cristo, y bueno, si sabemos que estamos caminando bien, si sabemos que estamos haciendo las cosas bien, no nos tendrían que afectar esas cosas. Yo creo que estamos en un tiempo donde el Señor, porque así como hablaba en Malaquías, que iba a venir un tiempo donde los hijos de Dios se iban a volver a Dios. Y al volverse a Dios iban a recibir discernimiento, iban a poder discernir, iban a poder observar bien de cerca la diferencia entre el justo y el malo, entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo creo que estamos ya en este tiempo. Nosotros no nos podemos conformar entre lo bueno y lo malo, entre lo que sirve y lo que no sirve. Yo creo que ya en este tiempo nosotros debemos ir en pos de lo mejor. Y cuando nosotros nos damos cuenta que lo mejor está en el Señor, lo mejor está en Él, el amor de Dios que ya ha sido derramado a través de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que eso es lo mejor para cada uno de nosotros. Yo te aseguro que cuando entendemos esto, dejamos de poner atención en aquellas cosas que nos quieren hacer daño, en aquellas cosas que nos difaman, en aquellas cosas que nos pueden llegar incluso hasta deslumbrar, porque a veces puede suceder eso. Ese es el otro punto. Cuidado con deslumbrarnos con lo que sucede en algunos lugares. Es decir, Dios
nos envió a nosotros también a esta tierra. Nosotros estamos de paso por esta tierra, pero no para que nos enamoremos de ella. Tengamos cuidado. Lo que sucede en muchas ocasiones es que mucho pueblo de Dios termina poniendo tanto el ojo en las cosas de aquí abajo, tanto énfasis en las cosas de esta tierra, que en muchos casos terminan enamorándose de esta, o sea, de esta tierra, digo. De alguna manera se transforman. Hay una palabra que utilizan, sobre todo en épocas de guerra, o algunos países que son muy celosos de su soberanía, de su patria. Yo no veo mal eso, pero ¿qué palabra utilizan cuando uno se pasa a otro bando? Por ejemplo, hay un ejército de un lado y un ejército peleando del otro lado. Si uno que está en este ejército se pasa al otro bando, pasa a ser un desertor. Una palabra fuerte. Un desertor. ¿Quién es un desertor? Aquel que pertenecía a un bando y se pasa al otro. Yo creo que a veces, en estos tiempos donde hay tantos yugos que el enemigo está lanzando sobre esta humanidad, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, mucho pueblo de Dios corre el riesgo de volverse desertor. Es decir, de comenzar primero deslumbrándose por las cosas de este mundo, y el peligro es que luego se puede llegar a enamorar de las cosas de este mundo. Vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos a seguir compartiendo más palabra de vida.
aquí en los estudios de la radio compartiendo ni más ni menos lo que el Señor nos está hablando. Comenzamos con un tema, pero ¿cuánto necesitamos estar en Cristo? Vimos que el Señor Jesucristo está en su iglesia, pero resulta que en muchas ocasiones es la iglesia la que no se define por estar en Cristo. Cuando estamos en Él comenzamos a manifestar las cosas que Dios hace a través de nosotros de una manera especial, a recibir incluso todo lo que viene de parte del Señor, y no nos deslumbran las cosas que suceden alrededor, que tantas veces son motivo para que hijos de Dios, para que tantos creyentes sean desviados, tropiecen, no puedan avanzar. Hubo tiempos donde el enemigo lo que hacía era avergonzar a la iglesia a través de la miseria, a través de la pobreza, quitándole y robándole cosas, porque esa es una de las cosas que el enemigo vino a hacer, robar. Dice la Biblia que vino a matar, robar y destruir. Entonces muchas veces robando detuvo a mucho pueblo de Dios, hizo bajar los brazos de mucho pueblo de Dios, pero por otro lado hay tiempos donde el enemigo lo que hace es dar y dar y dar. ¿Por qué? Porque sabe que de esa manera va a lograr también su propósito, que es el de deslumbrar a muchos y hacer que a través de lo que Él les da, que parecerían ser bendiciones, muchas veces pueden ser incluso hasta bienes. Y yo creo que es bueno recibir un bien, pero cuando ese bien es motivo de que te vayas apagando, de que te vayas extinguiendo, de que te vayas desanimando, desde luego que eso trae consecuencias. Y justamente muchos, a raíz de haber recibido cosas, empezaron a enorgullecerse, comenzó a aflorar la vanidad, la soberbia. Entonces, cuando el Señor les hablaba, le decían: no necesitamos que tú nos aconsejes, Señor. No necesitamos que nos digas lo que tenemos que hacer. ¿Cómo nos dices que tenemos que conocer la verdad para ser libres? Nosotros no necesitamos ser libres de nada. Es más, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué nos estás hablando, Jesús? Y resulta que de esa manera terminamos enamorándonos de cosas que son añadiduras y perdemos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjate que el mundo tiene una actitud de no querer saber nada con Dios. Yo creo que esto quizá es dirigido a aquellos oyentes. Yo creo igualmente que todos los que están oyendo en esta hora es porque en algún momento Dios les ha salido al encuentro. De alguna manera Dios te ha salido al encuentro, ha tocado tu corazón, te ha inquietado a que abras el oído para oír la palabra de Dios, para oír la verdad de Dios. ¿Cuál es la actitud de este mundo? Yo no quiero saber nada, yo así como estoy bien, no necesito, como decían los fariseos en un tiempo, no necesitamos. Hay un conflicto que, aunque no se vea, este conflicto es real. Esta humanidad, o la gran mayoría de esta humanidad, lo que quiere es romper las cuerdas de Dios. En el Salmo 2, allí hay un pasaje donde están hablando los reyes de esta tierra, los habitantes de este mundo, y dicen: rompamos las ligaduras con Dios, echemos de nosotros sus cuerdas. Y este es el pensamiento, lamentablemente, tristemente, de la gran mayoría de esta humanidad. Ahora, lo que nosotros, los hijos de Dios, debemos romper son más bien las cuerdas del diablo. Debemos cortar esas ligaduras del diablo y sí amarrarnos a las cuerdas de Dios. Saben que Dios sí tiene cuerdas. Dios tiene lazos, que son lazos de amor. Cuando nosotros dejamos
de ser esclavos del diablo. Cuando nosotros dejamos de estar sometidos al príncipe de la potestad del aire, cuando somos libres de la cautividad del enemigo, tenemos que ser esclavos de Cristo. Algo de esto hablamos ayer. Ayer estuvimos hablando, me decían que no salió muy bien la grabación, pero estuvimos hablando algo acerca de la ley de la libertad. Es decir, la ley de la libertad, que es la perfecta ley según la Biblia. Esto está allí en el libro de Santiago. Pero la verdadera libertad no es hacer lo que quiero. Algunos tienen un concepto equivocado acerca de lo que es ser libre. Creen que ser libre es no hacer nada, o es hacer lo que uno quiere. Algunos quieren ser libres de sus padres porque sienten que sus padres son exigentes, que sus padres le dicen que tienen que ordenar el cuarto, una serie de cosas, y no ven la hora de cumplir los 18 años, de ser mayores de edad para irse de la casa. Pero resulta que cuando se van de la casa se dan cuenta que tienen que conseguir un trabajo para poder sostenerse, para poder vivir, para poder pagar un alquiler, si es que se van a alquilar a un lugar, y resulta que salieron, según ellos, de la esclavitud a los que los sometía a los padres, pero ahora pasan a ser esclavos de un jefe o de un patrón. Algunos que no quieren saber nada con eso dicen: yo voy a llegar a director, yo voy a ser mi propio jefe, pero resulta que después son esclavos hasta del horario, porque se dan cuenta que se tienen que quedar hasta cualquier hora cumpliendo un fin, que es llevar adelante la empresa. Algunos quieren ser jefes de su propio negocio, de su propio comercio, pero como el cliente siempre tiene la razón, dicen en el mundo, entonces cualquier cliente te puede llegar a esclavizar. Y así las personas quieren salir de esclavitudes entre comillas. Pero qué importante, siguiendo con el tema que estamos hablando, es entender que una vez que somos o dejamos de ser esclavos del enemigo, una vez que salimos de la cautividad del enemigo, tenemos que llegar a ser esclavos de Cristo, pero esto es por amor. Esto se hace por amor. Es como el varón que se enamora de una mujer, porque hay muchos que dejan de ser esclavos de sus padres y pasan a ser esclavos de la patrona. Ese es otro tema. Qué triste es eso. Sin embargo, cuando hay amor, uno se hace, entre comillas, esclavo por amor, que en realidad no pasa a ser esclavo, porque lo que hace, lo hace por amor. Ahora, volviendo al tema, o ya preparándonos para ir cerrando el tema, porque veo que el tiempo está avanzando. Estuvimos hablando antes, o comenzamos hablando acerca de la necesidad del aumento de la ciencia. Vimos el caso de Daniel, y Daniel, en definitiva, mostró un corazón que propuso no contaminarse, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, un corazón dispuesto a darle la gloria a Dios. Y Dios no fue indiferente. De la misma manera con nosotros, con cada uno que dispone su corazón para dar a conocer la gloria de Dios. Es decir, aquellos que ponen a Dios en primer lugar, Dios no es indiferente. Aquellos que se encargan de exaltar el nombre de Dios, Dios se encarga luego de exaltarlos a ellos. Esto es lo que hizo Dios con Daniel. Daniel, cuando le dio la interpretación a Nabucodonosor, cuando le dio el sueño y la interpretación al rey, podría haber dicho: vio, rey, qué inteligente que soy, vio qué sabio que soy. En todo momento lo que hizo Daniel fue glorificar el nombre del Señor. Y a raíz de eso, dice allí en el libro de Daniel, cuando el rey vio eso, se postró y se humilló ante Daniel. Pero Daniel lo llevó a humillarse delante del Señor. Fíjate, voy a volver aquí a Daniel. Ya en un instante vamos
a terminar este discipulado del aire, pero volviendo a Daniel capítulo 2, quiero buscar los últimos versículos. Mirá cómo dice Daniel capítulo 2, versículo 46, después de que Daniel le revela el sueño, le da la interpretación a este rey, dice que entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Dios lo usó a Daniel como un instrumento, y Daniel tuvo eso claro, en todo momento lo tuvo presente. Él entendió que fue un instrumento para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este rey Nabucodonosor, y en todo momento él se encargó de poner el nombre de Dios bien en alto. Entonces este rey reconoce que Jehová es Dios de dioses, es Señor de los reyes, es el que revela los misterios. De alguna manera en este pasaje podemos ver la Trinidad también. El otro día hablaba con una persona que me decía dónde aparece la Trinidad en la Biblia, y aparece en realidad desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque no aparezca específicamente la palabra Trinidad. Mirá cómo aparece en este versículo 47 lo que dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, representando al Padre, Señor de los reyes, figura del Hijo, y luego dice el que revela los misterios, figura del Espíritu Santo, quien es quien nos conduce a toda verdad. Y mirá cómo dice los últimos versículos, para ir terminando, versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, es decir, a los amigos de él. Y dice, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Como Daniel se ocupó en exaltar el nombre de Dios, Dios exaltó a Daniel. Y esto también quiero dejarles a todos aquellos que están sintonizando, aquellos que están del otro lado, y si estás no es por casualidad, es porque Dios nos viene hablando, Dios nos está enseñando. Qué importante es humillarnos delante del Señor, qué importante es reconocer el gobierno y la soberanía del Señor por sobre nuestra vida, por sobre todas las cosas. Yo te aseguro que al que se humilla, Dios lo exalta, y es lo que el Señor quiere hacer con tu vida.